En ocasiones en el MIR podéis encontraros con preguntas que os planteen síndromes febriles, aparentemente de un diagnóstico poco claro, en el cual puede haber un dato que os sea tremendamente orientativo acerca del posible diagnóstico o de lo que no puede ser, que es la presencia de lesiones cutáneas con afectación de palmas y plantas. La presencia de afectación palmoplantar no es habitual en el contexto de síndromes febriles con repercusión cutánea. Hay una serie de patologías que todos debéis recordar cuando se os plantea un caso como este. En primer lugar, siempre hay que pensar en la posibilidad de una sífilis secundaria. Recordad que la sífilis secundaria puede dar cualquier tipo de presentación clínica, pero es muy característica que, sea cual sea su variante, presente lesiones cutáneas de cualquier tipo y de manera característica puede presentar afectación palmoplantar, lesiones mucosas en la boca y alopecia cicatricial parcheada, con lo cual es la primera patología a considerar en el caso de lesiones cutáneas con afectación palmoplantar. En segundo lugar, le hemos comentado en la pregunta anterior, la infección gonocócica diseminada. Siempre, en todo paciente con un ras pápulo-pustuloso, más o menos una monoartritis y afectación de palmas y plantas, la infección gonocócica diseminada es uno de los diagnósticos a tener en cuenta. Posibilidad de establecer un diagnóstico etiológico con aspirado del líquido articular o viendo las lesiones cutáneas. En tercer lugar, la rickettsiosis. Las fiebres manchadas, como paradigma la fiebre botonosa mediterránea. En un contexto epidemiológico adecuado, actualmente meses de verano, en un paciente que haya estado expuesto a picaduras de garrapatas, mancha negra o sin mancha negra. La triada característica de fiebre, cefalea y ras con afectación palmoplantar debe plantear el diagnóstico de fiebre manchada o rickettsiosis. Importantísimo, que es la respuesta de esta pregunta. Coxiella o el género Coxiella, que también pertenece a la familia Rickettsiaceae, comparte muchas características con el resto de fiebres manchadas. Fiebre, cefalea, habitualmente datos analíticos de hepatitis, pero recordar que tiene dos grandes diferencias con el resto de Rickettsias. Coxiella no utiliza vector, aunque hay indicios de que pudiera existir algún vector y hay estudios al respecto. A día de hoy no hay evidencia alguna de que utilice vector para su transmisión. Y segundo, de aparecer lesiones cutáneas que no son muy características en la fiebre Q, respetan palmas y plantas. En cuarto lugar, la fiebre por mordedura de rata. Aunque en España obviamente es un problema que no es habitual ni es endémico, en determinados países sí lo es. La fiebre por mordedura de rata puede transmitir una espiroqueta denominada Spirillum minor, de una morfología y unas características patogénicas muy similares a otra espiroqueta que ya conocéis, que es Treponema pallidum. Por eso no es de extrañar que pueda existir un cuadro clínico similar a la sífilis secundaria tras la diseminación hematógena de Spirillum minor y que la fiebre por mordedura de rata pueda dar lesiones cutáneas con afectación palmoplantar. Quinto, la quinta patología que debéis pensar siempre con lesiones palmoplantares es la presencia de un síndrome de shock tóxico estafilocócico. Os lo presentarán como un paciente con alguna infección, probablemente a algún nivel, que os contarán o no os contarán, y con el aspecto típico del síndrome de shock tóxico estafilocócico: hipertermia, fallo multiorgánico, que os dirán por las determinadas alteraciones analíticas que presente, estado de shock, eritrodermia generalizada y afectación palmoplantar. Es bastante característico y, en general, al menos en las preguntas MIR, bastante fácil de reconocer. Y en sexto lugar, una patología clásica que estudiáis en pediatría, como es el sarampión.